Castillo. Pues esta obra se llama La olla de oro. A continuación, mi compañera, o más bien vamos a tratar de dar una breve reseña de qué se trata esta obra, comedia. Bueno, la obra La olla de oro del señor Euclión, que es el personaje principal, trata de cómo este hombre es tan avaricioso que piensa que la olla que tiene, que la cual llevó hasta su casa, que la rescató de sus antepasados, las personas que llegan a su casa se la van a robar. Este personaje ya últimamente no es una persona que esté muy bien, ¿ya? Compañera Yolima, cuéntanos más o menos por qué escogimos la obra. Bueno, compañera, escogimos la obra porque es una obra muy interesante. También podemos decir que la obra fue escrita hace más de 2000 años, ¿cierto? Es una obra que está llena de mucho humor, de mucha enseñanza de lo que es la avaricia, cómo la gente puede perder el rumbo por la avaricia, por el dinero, por la ambición, ¿cierto, compañeras? Entonces, en ese orden de idea podemos decir que la obra es una obra que hoy en día, aunque vuelvo y digo, fue escrita hace mucho tiempo, es una obra que está muy vigente por su contenido, su enseñanza, su reflexión que tiene la obra hoy en día. Entonces, podemos decir, compañera, ¿qué opinas? Claro, compañera, gracias. También podríamos agregar que esta obra, además de ser interesante, nos da una gran enseñanza y nos muestra o nos enseña más bien cómo se usaba el latín coloquial de Roma en ese tiempo, y que pues a diferencia de ahora, que vemos que los textos son más formales y pues no está tan coloquialmente como en esa época. También se refleja que cómo nos podemos burlar de nosotros mismos, porque en la obra, mira, se refleja la comedia, o sea, la comedia y cómo se burlan satíricamente de ellos mismos, o sea, el entorno, la escenografía, el entorno en que se da, cómo los actores o el escritor se burla de la situación, de lo que ahí acontece en la obra. Pues por eso puedo decir de que es un tema interesante, compañera, para traer a colación en esta tertulia. ¿Sí? Muy interesante, compañera, ya que también podemos decir que a pesar de que es una obra escrita hace mucho tiempo, se ve reflejada al tiempo de ahora y más a nuestro entorno, porque se trata de la avaricia y de eso lo vivimos a diario en las personas que están a nuestro alrededor. Compañeras, siguiendo con esta tertulia de Plauto sobre su obra que estamos hablando, La olla de oro, me puse a investigar sobre su biografía. Él fue un escritor, un dramaturgo, de la comedia. Se le atribuyen a él 131 obras, pero solamente de él, o sea, de él escritas por él son 21. En esto se encuentra La olla de mármol, un dramaturgo de oro, La olla de mármol. Corra, amiga, disculpa. Ay, Dios. Bueno, compañeras, continuando con la obra de Plauto, La olla de oro, estoy investigando sobre su biografía. Fue un dramaturgo de la era antigua. Él nació en una provincia de Italia en el 240 a.C. Fue un dramaturgo, se le atribuyeron más de 131 obras, pero de él escrita por él fueron 21, en esa que se incluye la olla de oro. Fue un escritor, un dramaturgo que utilizó mucho la comedia, burlándose de él mismo. También se dice que fue
comerciante, donde él perdió toda su riqueza también por el comercio. ¿Qué más le puede decir, compañera, Pues ahondando, compañera, sobre la vida de este escritor y dramaturgo, como fue Ignacio Plauto, también pues pude como ahondar un poquito sobre la historia donde se generó todo este contexto, sobre cuando él escribió esta comedia, esta obra. Fue en los años aproximadamente 254 y 184 a.C., como usted bien lo mencionaba, compañera, y fue un tiempo muy precedido por los griegos, que los griegos se tomaron esa parte de Roma por los militares. También cabe destacar que dentro de esta parte de la historia se menciona que había mucha influencia de parte de los griegos, ¿no? Y la parte católica, religiosa de esa época. Disculpe, compañera, que me interrumpa, hablando sobre, pero sus obras están muy influenciadas por la vivencia, por la cotidianidad de los romanos. O sea, él tomaba los diarios vivir de las personas y la llevaba a la comedia, él escribía, porque se refleja mucho en la obra que leímos, se mira mucha vivencia de la época. El día a día de la cotidianidad, compañera. También podríamos decir que este autor influía mucho en lo que era, él se basaba mucho en la literatura griega y las pasaba al contexto romano, ¿sí? Él adaptaba lo que era tramas, personajes y ambientaciones, como ya lo dije anteriormente, al contexto romano. También él era una persona que las funciones y su función social era más que todo pasar lo que era el folclore, la risa, más que todo que las personas se divirtieran, ¿sí? A diferencia de los griegos, que sus obras se basaban más en textos religiosos, entonces eso solía como aburrir un poco al público. Compañerita, disculpe, compañerita, ¿qué le digo? Pero miren que cuando empezamos a leer la obra, se mira de que algo cómico, donde él fue doméstico, él trabajó, o sea, él antes de ser escritor también fue doméstico, vuelvo y lo repito, y él las experiencias vividas de él y las personas que estaban a su alrededor las llevó, él utilizaba el doble sentido. Plauto utilizaba el doble sentido porque en la obra se refleja cómo hablaba el mayordomo. O sea, compañera, perdón, era la parte como más popular, ¿no? Era que él adaptaba en sus obras el coloquio que utilizaban en esa época los romanos y lo llevaban pues aquí. Utilizaba todo de la clase plebeya. Por eso él en la obra La olla de oro tenía muchas situaciones cómicas. Una de ellas era como por ejemplo cuando una persona miraba hacia alguna parte de la casa de él pensaba que le iban a arreglar la olla, que iban a encontrar el lugar donde él estaba. Otra era cuando también se encontró con otro personaje y decía, no, ¿qué tienes ahí en la mano? Muéstrame la una, muéstrame la otra. Y realmente no era nada, no tenía nada. Compañera, Y cuando él también, perdón compañera, que le interrumpa, él pensaba que hasta la misma esclava le estaba robando, que por eso él trasladó todas sus cosas al templo porque pensaba que aquí iba a estar mejor. Tenía esa inseguridad. Estaba tan apoderado que pensaba que todo aquel le iba a robar su olla. Compañera, y miren cómo es, ¿no? La ironía, él escribe, o sea, y él quería hacer oro, porque él era para el público y él también para hacer oro. O sea, leyendo la obra de él, la historia, la biografía de él, lo dice uno escrito que él también, o sea, tenía dinero y lo perdió.
sea, la ironía, la realidad. Como parte de la historia de él que la llevó a la comedia. Compañera, siguiendo con ahora los personajes, es lo más cómico. Sí, compañera. Bueno, en primer lugar tenemos al personaje número 1, que es el señor Euclión. El famoso Euclión. El famoso Euclión, que es la representación de la avaricia. Tenemos que además es el que esconde esta olla de oro, que es la que hace que todo este conflicto es el primer conflicto de la obra. se entrelace ahí. Y en segundo lugar también se encuentra Freda, que es la hija de este señor a la que él promete el matrimonio al señor Megadoro, que es un anciano rico que se menciona en la obra. ¿Cuál otro personaje, compañera? Como dice usted, la señora Freda y el señor Nicolás, que le embaraza a la Frida, ese es el otro conflicto de la obra, ese embarazo. Conflicto amoroso. Y así con él también vamos llegando al señor Megadoro. El señor Megadoro, hombre sabio y honesto. Compañera? Compañera, ¿qué otro personaje? También tenemos otro personaje, como por ejemplo la olla de oro, la audularia, ¿ya? Que este es el objeto principal de todo este conflicto, el tesoro que tiene guardado, mejor dicho, guardado, que no quiere despegarse el personaje principal, que es el señor compañera, y así como ellos hay muchos personajes, pero principales los dos conflictos, él por esconder su olla y el embarazo de Freda, Nicolás que se quiere casar con ella, Megadoro que también quiere casarse con ella, y así sucesivamente se va desenrollando esta historia. También compañeras, por fuera no podemos dejar como personaje a la señora Estafila, que era la esposa del señor Euclión, la cual él maltrataba demasiado, la trataba hasta de maldita. Todo porque pensaba que le iba a robar. O sea, ¿cómo la misión avaricia nos puede llevar a perder, a hacer cosas absurdas, ¿no? A perder la mente, a creer que todas las personas que van a estar hablando de nosotros, o sea, es algo que aún se vive, compañera. Sí, pues compañera, un mensaje implícito al que yo me pude dar cuenta del personaje principal, que es Euclión, es que era un hombre muy avaro, pero no solamente era pobre porque no tenía dinero, era pobre de nobleza, era pobre de las emociones, era pobre de amor, mejor dicho, todo en él se entraba como algo muy implícito que él tenía, que lo hacía ver como una persona mala y cruel, pero todo tras su avaricia por la olla de oro. Podríamos decir también que fue una persona pobre de mentalidad. Como dice la compañera. También implícitamente también se mira el mensaje que, como dice mi mamá, quien guarda tesoro guarda pesares. Y el Señor atesoró más el dinero, la olla de su propia hija. Y las personas que en verdad lo querían. Continuando con el dicho que dijo la compañera Lolita de la mamá, también podemos ver que en la historia salió que él perdió su tesoro porque el esclavo del conde, él tanto que fue más astuto, le robó la olla de oro. Él salió con la olla de oro. Tanto que guardó, tanto que a todo el mundo que lo miraba, la persona que él menos creía, se le robó la olla de oro. Y miren el intercambio que hizo con la olla de oro, o sea, como no tenía dos, no, o sea, el quería casar con la hija de Megadoro, la recibió sin ahorro porque él tenía, o sea, que para él prefirió más el amor que el dinero. Pues al final, pues todo se resuelve para bien finalmente, porque Nicolides, que era el que había robado pues la olla de oro, es el que está enamorado realmente de la hija, ¿cierto? Entonces la hija también está enamorada de él.
Entonces él, al darse cuenta de eso y que él tenía la olla de oro, entonces decide entregar a su hija, a Liconides, para que se casen y sean felices, y le da la olla de oro como dote en recompensa de que la devolvió. Porque Liconides a última hora se arrepintió de robarle la olla de oro y se la quiso devolver al señor Euclión. Entonces todo termina, pues de alguna manera, pues podemos decir que feliz, aunque Euclión no fue feliz porque pues un tesoro que tanto guardó pues no fue para él, pero terminó feliz porque pues triunfó el amor. El amor de la hija y de Liconides. Dentro de esta historia, compañera, pues nos deja una gran reflexión, ¿cierto? Que nos dice que la avaricia en ningún momento es buena, porque esto lo que puede desencadenar un sinnúmero de dificultades más adelante para la vida de esta persona, que es la No me avaricia, cojas, tengo tu cosas culo. que no pueden. Tengo tu borde, no me cojas. Soltame, tengo tu De la obra, y lo más interesante es que todo lo que se da en la obra lo vivimos hoy en día. Todo lo que vivimos hoy en día. Se dice que ahora la gente se preocupa más por entender. ¿Sí? Tenemos un caso puntual, no si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo relaciono. ¿Se recuerdan de Pablo Escobar, compañera? Claro, compañera. Recuerda que él tuvo la historia, ¿no? Lo que se ha escuchado, lo que hemos leído nosotros a nivel Y lo que vivimos. y lo que vivimos en la época, porque puedo decir que yo también lo viví, aunque no soy viejita, ¿no? Él tuvo tanto dinero, y el Señor se dio tanto, influenciado tan paranoico, mató tanta gente, atesoró tanto, tuvo tanto, incluso quiso pagar por la isla eterna de Colombia, ¿sí? Para hacer tener el poder. Exactamente. Mira cómo terminó. La familia, cómo terminó. ¿Qué? Que no quieren salir del país, cambiar de nombre, y estas cosas. Entonces la avaricia y la sed de poder no es nada bueno, compañera. Entonces, compañeras, podríamos decir que el dinero no da felicidad. No, pues para mí no. Esto hace que la persona pierda la tranquilidad, el cariño y el respeto de los demás, como fue Euclión. Porque miren que el tío se volvió ya cómico. Ya rayó en la, ya rayó en la locura, en lo absurdo. También se volvió igual Pablo Escobar. También ya se volvió cómico, se volvió Una muy buena relación, compañero. Porque a pesar de todo que pues, la compañera menciona que el dinero no da felicidad, para algunas personas no, pues, porque son cosas materiales. Pero es muy necesario, yo podría decir que es necesario, pero no da realmente una felicidad porque lo que se compra con dinero, pero tampoco llegar al límite de tu perder tu felicidad, tu familia por el dinero. así de compañero. O sea, sí, el dinero sí te da algunas necesidades que las puedes cubrir, pero no en lo que verdaderamente la familia. Mire que yo a lo último como que razonó y mírelo la hija. Sí, mira usted, no, pues para mí el dinero es un mal necesario, pero no es algo fundamental. Pero no da la tranquilidad. No da la tranquilidad. Queremos agradecer, muchas gracias. Fue un buen trabajo. Fue bonito conocer de esta historia, ya que, por ejemplo, yo no conocía Idea por lo personal, compañera. idea Una ni obra tanto escrita. tanto del autor como de la olla de oro. Pues y algo muy importante de resaltar, que aunque fue una obra escrita hace más de 2000 años, aún sigue vigente porque la avaricia la vivimos a diario en la O sea, cotidianidad. son temas que se que como que siguieron, como que se proyectaron, ¿no? Como que miraron ahora en internet, la IA, de algo que está proyectado y hoy en día algo que se vive en la IA, la avaricia, la falta de amor, o sea, todo lo que se vive en la obra lo estamos viviendo hoy en día. Así que con el recordado, nuestra obra ha terminado. Muchas gracias. Ya mismo.